Estamos es por ti y para ti, Señor, porque nuestra meta y objetivo principal de vida es agradarte a ti, glorificar tu nombre, conocerte, Señor, y proclamar tu palabra y tu evangelio en este mundo, Señor. Ayúdanos, Jesús, a conocerte. Ayúdame, Señor, a explicarte, porque no puedo, Señor, muchas veces. Ayuda a tu pueblo a escucharte, Señor, y a conocerte, Señor, porque tampoco puedes, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé nuestra ayuda. Gracias. Oh, Jesús. Si bien es cierto que todas las iglesias tienen una organización y tienen una planificación, porque es algo necesario, no somos cuadrados en esto. Porque al fin de cuentas el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que dicta cómo se manejan las cosas en su casa. Y a veces es necesario que el Señor rompa el esquema, rompa lo cotidiano, de la costumbre. Porque si bien es cierto que somos seres de hábitos, nos acostumbramos a cosas, a veces esa mecánica nos encierra y nos encajona muchas veces. Dios tiene que venir en su inmensa soberanía a romper esas estructuras. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay que dejar siempre en claro que el propósito de la iglesia y del evangelio es dar a conocer nuestro Salvador a aquellos a los que Él salvó. Ese debe ser el propósito de todo ministro, ese debe ser el propósito de todo liderazgo, de toda organización eclesiástica. Y el propósito entonces de los que son iglesia debe ser conocer a su Salvador y su Señor. Porque nos vamos a pasar toda la eternidad, después que nos vayamos al cielo, conociéndolo. Y es tan infinitamente inconocible. Y vamos a pasar la eternidad conociendo. Nos vamos a asombrar cada vez más. Por eso es impresionante cuando usted lee el Apocalipsis y dice que los ángeles, los ancianos, todo el mundo dice santo, santo, santo es el Señor. Eso si bien es cierto, es una alabanza, también inspira y nos muestra el asombro de seres que están con Él en la eternidad y se siguen asombrando de su santidad, de su esplendor, de su magnificencia, de su plenitud misma. Hasta los ángeles lo cantan, santo, santo, santo. Qué santo es el Señor. Y tienen toda la eternidad con el Señor, usted y yo no. Así que es nuestro mayor objetivo empezar a conocerlo ahorita. Es más difícil porque tenemos que bregar con el pecado, tenemos que bregar con la carne, tenemos que bregar con un entendimiento nublado, sí es cierto. Pero eso igual no nos debe de mover de nuestro objetivo, que es conocerle cada día más. Amén. Así que bien, hoy vamos por la parte 10 de viviendo las bienaventuranzas. Tocaría dichosos cuando los maltraten. Hay una dicha en ser maltratado. Esto para la psicología sería como que algo extraño de decir. ¿Cómo alguien puede ser dichoso porque te traten mal? Es hasta antagónico a la comprensión humana y al razonamiento humano. ¿Cómo tú puedes ser dichoso porque te traten mal? Eso es ilógico. Eso para el mundo es algo condenable. Por ejemplo, el tema del bullying, que es una forma de maltrato. Eso es condenado a nivel mundial ya. Eso es una práctica pues que ya se están tomando medidas penales en muchos países para condenar ese tipo de práctica, ya sea psicológica, ya sea verbal, ya sea física. De la forma en la que se compruebe que hubo bullying, ya se van a tomar medidas legales. Porque el mundo lo repudia. Pero le hacen bullying a Jesús, hipócritamente. Eso sí, porque se burlan de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible entonces que en la humanidad, en nuestra comprensión, nosotros vayamos a ser dichosos por ser maltratados? Es totalmente contrario, porque esto viene de un carácter, de un estado espiritual mayor que está por encima de todo este sistema. Así que vamos a Mateo 5, que es nuestro texto base, y leemos cuando Jesús, voy a leer la versión PDT. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece.
Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Es tremendo que, aunque Jesús viene hablando en un solo tema principal, que son las bienaventuranzas, el ser dichoso, es interesante que en esta última Él mete doble recompensa. Pero esto lo vamos a ir mirando. Y es interesante porque Él le dice ahora a los discípulos, los pone al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Porque dice, van a ser bienaventurados porque los profetas del Antiguo Testamento también fueron insultados, maltratados, hablaron mal de ellos, y ellos fueron dichosos, y ahora ustedes también van a ser dichosos. Es decir, Jesús no solo está comparando la recompensa de sus seguidores con la recompensa que recibieron los profetas antiguos, sino que entonces los está poniendo al mismo nivel. Y le voy a decir una cosa, eso es un honor y es un privilegio. Eso es un honor y un privilegio. Y esto ya lo vamos a ir mirando. Es decir, que Jesús compare a sus seguidores que viven de esta forma y que van a padecer de esta forma, como padecieron los antiguos profetas que Él mandó a su pueblo, es porque los está reconociendo a este nivel. ¿Y por qué los está reconociendo a este nivel? Porque si bien es cierto que los profetas que Dios levantaba en el Antiguo Testamento para hablarle a su pueblo, venían no inspirados por su corazón, no inspirados en sus propias palabras, sino venían llamados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo para traer una palabra, ellos tenían una particularidad entonces, que ellos revelaban la condición espiritual del pueblo y le manifestaban lo que Dios opinaba de eso. Esas eran las dos cosas que principalmente hacían los profetas. Por eso en todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una particularidad, tenían el don de ciencia muy afinado. Porque el don de ciencia revela lo escondido o lo oculto o lo más secreto del corazón del humano. Y entonces, cuando Dios le decía, dile a mi pueblo, y tienen estos pecados, y les desnudaba el corazón, y luego después decía, y así dice el Señor, y taca, 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 taca. Esto hacía que la gente los maltratara, los insultara, hablara mal y los menospreciara. Y lo mismo ocurre con nosotros los seguidores. ¿Por qué? Porque ¿a qué fue llamada la iglesia? A ser sal y luz del mundo y a llevar el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias, pero primero son malas. ¿Por qué? Porque le dice a la gente su condición espiritual de pecado y de condenación, y después le da la solución, el evangelio. Son buenas nuevas, que por el arrepentimiento y la fe viene la gracia que salva. Entonces eso trae que seamos vistos como los profetas del Antiguo Testamento. ¡Wow! Ahora usted entiende por qué Jesús está comparando a los seguidores que van a ser maltratados con los profetas del Antiguo Testamento. Porque si bien es cierto, los del Antiguo Testamento tenían que esperar la inspiración del Espíritu Santo para hablarle al pueblo, nosotros ya tenemos la profecía más segura, que es la palabra. Y cuando usted proclama esta palabra, que esto alumbra el corazón de la persona y se le desnuda su maldad, la gente se va a molestar. Cuando tú le dices a un gay, tu conducta es pecaminosa y a Dios no le agrada. Evidentemente, usted no se lo va a decir de manera prepotente, usted se lo va a decir con todo respeto, con toda humildad, con toda sabiduría, pero igualito a la gente no le va a gustar. Aunque usted se lo diga riéndose, arrepiéntete, porque tu pecado homosexual es condenado. Aunque usted se lo diga con risita, le va a caer mal, le va a caer pesado a la gente. Y eso va a hacer que te traten mal. Eso va a hacer que te insulten. Eso va a hacer que te digan homofóbico. Eso te va a decir que te digan retrógrado, anticuado, etcétera, 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 etcétera. Y si es que no te acusan con la policía X, qué sé yo, te puedan montar una calumnia para prohibirte. Ahora tú entiendes por qué Jesús nos está comparando con los antiguos profetas.
sabes que a ti te comparen con Jeremías. Y no solamente porque lloras mucho. Que te comparen con Isaías. ¡Wow! Ese que tuvo esa visión maravillosa. Que te comparen con Ezequiel. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que te comparen con cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Miren el privilegio, el honor es la palabra correcta que estoy buscando, que Dios nos da. Vamos a Segunda de Crónicas 36. Voy a leer la versión de Aleaf. Segunda de Crónicas 36, 11. Tan solo un ejemplo de muchos que hay en el Antiguo Testamento sobre este caso en particular que Jesús está aquí enseñando y diciéndole a las multitudes y a sus discípulos. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios, ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensaje de parte de Dios. Fue muy orgulloso y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor, ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. O sea, la nación entera en este periodo del rey para abajo era terca y orgullosa y obstinada de corazón. El rey, sacerdote y pueblo. Fíjese, wow, qué condición. Para que usted vea que en este punto la vida espiritual de Israel no estaba precisamente en su mejor momento. Escuchen, traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. Miren el nivel tan bajo de terquedad, de rebelión y de orgullo, que hasta dentro del mismo templo tenían una conducta detestable. Esto es un nivel de verdad de poco temor de Dios y de reverencia en su casa. Por eso es que los evangélicos se comportan igual, no hay mucha diferencia cuando vienen a la casa de Dios. A pesar de eso, miren, continúo leyendo. Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Es decir, Jeremías no fue el único que en su momento del reinado de Sedequías Dios levantó y le mandó un mensaje. Dios tuvo que usar otros mensajeros aparte de Jeremías. Y Jeremías no tenía celos ministeriales por eso. Fíjese, por el inmenso amor que Dios le tenía a su pueblo y a su templo. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué dice? Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlos. Esta es la parte cuando nos gusta. O sea, Dios sí se tiene que calar toda la terquedad y el orgullo y la rebelión del pueblo, pero Él no puede castigar al pueblo, porque es malo, porque ya no nos ama. Fíjense, aquí habla de menospreciar, aquí habla de burla. Y esto es un claro ejemplo del por qué Jesús, ahora usted entiende, en Mateo 5 habla de esto mismo hicieron con los profetas. Menospreciaban a Jeremías. Y usted sabe el trato que le dieron a Jeremías. Jeremías, lastimosamente, él vio lo que Dios le dijo que iba a pasar. El terrorista que ustedes tienen aquí preso, Abimael Guzmán, recibió un mejor trato que Jeremías. Porque Jeremías fue tratado de una manera muy maluca. ¿Solo por qué? Por denunciar el pecado de su pueblo, empezando por el rey. Fue tratado muy mal. Se alimentaba mal en la cárcel, le daban pan y agua solamente. Y tuvo un trato terrible. Pero él vio lo que Dios dijo que iba a pasar. Tal cual. Tal cual. Es decir, entonces aquí vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento no eran bien recibidos por el pueblo. No eran bien recibidos. Esto nos habla entonces que cuando nosotros cumplimos con nuestro deber y estamos en una condición en contra de la corriente, empezando por la corriente evangélica, vamos a ser menospreciados hasta por la misma iglesia evangélica. Porque a veces cuando leemos estas bienaventuranzas creemos que solamente enfocadas hacia afuera. Bueno, la gente de afuera nos va a tratar mal. Sí, pero cuando tú no sigues la misma corriente evangélica que sigue la iglesia contemporánea, los mismos evangélicos te van a tratar mal. Esto no es nuevo. Porque ¿quiénes trataron mal a Jeremías? Los mismos judíos. Los mismos judíos fueron los que lo trataron mal.
los que lo menospreciaron, los que se burlaban de sus palabras. Nada nuevo. Nada nuevo. Por eso que a mí no me asombra cuando tú haces una observación en las redes sociales sobre alguna doctrina que alguien enseña, sobre todo de algún predicador famoso que siguen a muchas personas, y enseña por la Biblia que es un error. A mí no me extrañan los comentarios en defensa, ni siquiera de la doctrina, sino de la persona que lo está diciendo. Como que si eso es lo relevante. Lo relevante no es el vaso, lo relevante es lo que el vaso tiene adentro. Vasos hay muchos. Eso no es lo relevante. Nuestra defensa está en pro de la palabra. Y los que me han seguido por las redes saben que cuando yo denuncio algo me enfoco en la palabra como tal, que es lo relevante. Pero aquí vemos entonces que Jesús dice: van a ser bienaventurados porque así fueron bienaventurados, fueron dichosos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esto no es cualquier cosa lo que Jesús está diciendo. Jesús está elevando a la iglesia al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento y de los sacerdotes. ¡Wow! Esto es un honor, un privilegio, pero también es una responsabilidad. Ese es el detalle. Es una responsabilidad importante. Vamos ahora a Hechos 7. Sigo con la versión de Lea. ¿Sabes lo que es que Jesucristo compare a la iglesia o te compare a ti, seguidor de Cristo, cuando seas ultrajado, maltratado, menospreciado, al mismo nivel de Moisés? Porque Moisés fue profeta. Que te compare al mismo nivel de Elías y Eliseo. Que a lo mejor usted lee su historia, o cuando la empezó a leer, usted creía que estaba leyendo un guión de Hollywood. ¿Cómo es posible que un hombre ore y caiga fuego del cielo? ¡Wow! Y vino una carroza de fuego y se lo llevó. Cosas impresionantes, que uno dice, tremendo. Y uno lo ve, bueno, eso fue con él. Y Dios te diga, sí, pero si eres bienaventurado por el maltrato que recibes, estás al mismo nivel de honor de Elías y de Moisés. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Moisés abrió el mar con el poder de Dios, pero tú y yo estamos llamados a abrir los corazones con la palabra. Y eso es otra proeza digna de elogio, y el Señor dice, bienaventurado. Hechos 7. Esteban, la historia del primer mártir de la iglesia, no fue un apóstol, fue una ovejita, fue un diácono. Ellos trataron mal parte del discurso de Esteban al final. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, verso 52. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Otras versiones dicen y le mostraban los dientes, otras versiones dicen y le mostraban los puños. O sea, te voy a dar hasta que me canse. Ya usted sabe cómo terminó la historia de Esteban. Al final sí cumplieron, lo apedrearon. Entonces, él fue vituperado, fue maltratado, fue mal visto, fue mal puesto ante la comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente él se comportó como un seguidor de Cristo. Pero este punto en particular lo vamos a entender mejor a medida que vayamos avanzando en este mensaje. Pero es necesario entender entonces que aquí una vez más se ratifica de que los profetas fueron tratados muy mal y algunos hasta los mataron, dicen aquí. Entonces no podemos esperar menos, y por eso Jesús compara a la iglesia con los profetas del Antiguo Testamento, o con sus seguidores. Entonces tenemos que dejar en claro que hay una realidad y que es un honor. Aunque el mundo lo ve como que una desgracia el ser maltratado, en Cristo es un honor cuando por estas causas. Entonces, número uno, tenemos que entender que hay una realidad. La persecución es una realidad. El maltrato, la mala forma en que el sistema nos mire. Pero ¿por qué más allá de lo que ya hemos visto? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Sigo con la versión de Lea. Hay un conflicto espiritual presente, y gracias a ese conflicto espiritual es que viene la hostilidad en contra de los que son seguidores de Cristo. Pero no de cualquier seguidor de Cristo, en contra de los que aquí vamos a leer, que están cónsonos
con un lado del conflicto, no del otro. Porque no a todos los creyentes sufren persecución, no a todos los creyentes los tratan mal, no a todos los creyentes los vituperan, los insultan. No es a todos, es a los que están cónsonos con, y aquí vamos a entender esto. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes. ¿Pero por qué los odian? Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Número uno, a la iglesia la va a odiar porque es el cuerpo de Cristo y a Cristo lo odia. Entonces no es posible que odien la cabeza pero no odien el cuerpo. Eso no es posible. Eso es una cosa absurda. Cuando usted escucha en la película o una serie, es que yo odio a fulanito. Y es a todo el ser. No dice, yo odio su brazo, pero yo amo su pierna derecha. Me encanta su pierna derecha. Eso no existe. Cuando alguien odia completo al ser. Cuando alguien ama completamente al ser. Entonces hay que entender que el principio viene porque Jesús es odiado, entonces su cuerpo va a ser odiado. Ellos los amarían a ustedes. Escuchen, el mundo, el sistema nos amarían si ustedes fueran como ellos. Y aquí es donde hago la salvedad que dije al principio. El problema es que no todos los creyentes los están odiando y los están maltratando. Hay un sector de los creyentes que el mundo los ama porque son más mundanos que creyentes. Están más cónsonos con el sistema, no incomodan el sistema. Buscan ser agradables, buscan ser simpáticos para que con esa excusa, que no sé dónde la sacaron, crean que les van a recibir el evangelio. No hay forma alguna de que la gente te reciba el evangelio. El evangelio no está hecho para ser simpático con la gente. No está hecho para ser políticamente correcto en lo que tú dices. Porque hoy día no es políticamente correcto que tú le digas a un gay que es una vida pecaminosa. Que tú le digas a un transexual que por mucho que se cambie el sexo, que por mucho que el Código Civil, que un tribunal le cambie la parte de nacimiento para ponerle todos los papeles ahora a mujer, va a ser mujer. Sigue siendo un hombre amputado si se hizo cambio de sexo, pero no deja de ser hombre. Y que el hecho de que porque se casó ahora en su nueva condición legal de mujer con un hombre, eso es una homosexualidad disfrazada. Y eso es pecaminoso. No hay forma alguna de que entonces usted explique esto sin que la gente se moleste. Como ya yo lo dije, ni que se lo digas con risita, te lo va a aceptar. Pero ustedes ya no son así. Es decir, fuimos sacados de ese lado del conflicto y nos hicieron pasar al otro lado del conflicto. Porque el conflicto sigue habiendo. ¿Por qué? Porque yo los elegí para que no sean como ellos. Tenemos que entender que Dios nos llamó de su soberana providencia de las tinieblas a la luz. Entonces ya no somos como ellos. Y esto es algo con lo que tenemos que pedir mucho la gracia del Señor, porque fuimos creados para tener comunión. El ser humano no fue creado para ser solitario. Entonces las interrelaciones personales forman parte de nuestro ser. Es normal que usted quiera tener amistades, que usted tenga que tener un círculo con el que se la pasa, más allá de la familia. Y por eso muchos cuando no tienen estos círculos caen en depresión o algo, porque sienten que a su ser les falta algo. Pero eso es parte de nuestro diseño. Pero aquí tenemos que pedir la gracia. Porque cuando tú entiendes que tu identidad ahora no es igual a la del resto, vas a recibir ese rechazo, vas a sentir ese rechazo, vas a sentir esa incomodidad cuando tú llegas a un sitio, porque tú haces incómodo el sitio, cuando ya te empiezan a saber que tú eres diferente. Empiezas tú a hacerlo incómodo y la gente te va a dejar solo o sola. Por eso ellos los odian a ustedes, nos van a odiar, nos van a menospreciar, nos van a maltratar, nos van a calumniar, nos van a tratar mal. Y esto es aplicable para todos los casos. Llámese escuela, llámese trabajo, llámese familia, llámese círculos recreativos, sociales. En cualquier esfera, esto va a ocurrir. Y esto no se puede evitar, iglesia. Hay que enseñar a los jóvenes, hay que enseñar a todos a cómo debemos comportarnos y a tolerar este desprecio y este odio que vamos a recibir, porque esto es parte natural de nuestra condición de creyentes. Esto no se puede quitar. Esto no se puede quitar. Ahora, esto no quiere decir entonces que yo voy a andar de antipático por la vida, ganándome enemigos de gratis. No es necesario. Ellos solitos se van a manifestar. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. O sea, esto es una verdad tácita. Aparte de eso,
profetizada por Jesús. Es decir, esto va a ocurrir con todos los que son mis seguidores. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto, escuchen, todo esto les va a pasar por ser mis discípulos. Guerra avisada no mata soldados. Y lo más tremendo es cuando tú en tus círculos de trabajo vas contrario a las marramucias y a las sinvergüenzuras que están haciendo y que tú empiezas a descubrir. Y libre a Dios que no te promuevan, porque es peor. ¿Por qué? Porque te ven como un enemigo directo. No, si como compañero nunca quiso colaborar, ahora como jefe menos. Nos va a votar a todos ahora, porque no sabe todo lo que hacemos. Entonces no puedes esperar que te lancen flores, no puedes esperar que te manden un WhatsApp de felicitaciones. Te van a hacer la vida de cuadrito para que te voten. Esa es la realidad. Puede que algunos te lo ganes para Cristo, pero otros no. Todo esto le va a pasar por ser mi discípulo. Y porque los de este mundo no conocen a Dios, quien fue, quien me envió. Es que Dios se la sabe toda más una. Como yo le he dicho, yo no le digo a mi esposa qué es lo que viene, qué es lo que el Señor me da. Y no en vano Dios dice aquí, yo quiero que me conozcan. No hay forma de tolerar y de aguantar el maltrato en los niveles que sea, si no es en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Una iglesia, un creyente que conoce a su Señor, que conoce a su Salvador genuinamente, va a encontrar gozo y satisfacción en cada maltrato que reciba, porque va a estar soportado y sustentado en el conocimiento de quien lo llamó. Creyentes que fácilmente caen en las manos de la depresión o de cualquier tipo de tendencias que la psicología marca como problemas internos, eso es lo que demuestra claramente un poco conocimiento de nuestro Salvador y Señor. Si usted no lo sabía, el libro más leído por la cristiandad hace 3 siglos atrás y que se mantuvo como por siglo y medio como lectura favorita de los creyentes, después de la Biblia evidentemente, se llamaba el Libro de los Mártires. Y es un compendio histórico que habla de todo el sufrimiento desde que se inició la iglesia en el libro de los Hechos hasta ese momento. Más de 3 siglos de historia, de maltrato, sufrimiento, vejaciones, asesinatos, insultos, calumnias, difamaciones, solo por ser cristiano, solo por ser seguidor de Jesús. Y es un libro fuerte, ¿sabe? Los relatos son directos y muy descriptivos, directo al grano. Familias enteras, niños, mujeres embarazadas, ahí no se salvaba nadie. Y ese era el libro que más leía la cristiandad antes. No era Tu Mejor Vida Ahora, no era 7 Pasos para Prosperar, no, eso es ahorita. Eso nos habla entonces nosotros de la cosmovisión que tenían las generaciones pasadas sobre lo que es ser cristiano. Cómo encontraban inspiración en el sufrimiento de otro contemporáneo. ¡Wow! Eso es admirable. Pero es confrontador al mismo tiempo para nosotros como iglesia, para esta generación actual. Para esta generación actual. Que son sensibles porque me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó. A esa gente en la época no le importaba si el pastor lo saludaba o no. Lo que les importaba era cómo soporto yo el sufrimiento por causa de mi fe y cómo yo la puedo defender. Es impresionante ver cómo jóvenes de 14 y 13 años daban su vida en un maltrato inhumano, diabólico totalmente, que bueno, que Hitler se quedó en pañales con lo que usted lee en ese libro. Si a usted le pareció aberrante lo que Hitler hizo contra los judíos. Y cómo defendían su fe de una manera magistral. Y no les importaba padecer y luego que le quitaran la vida. Wow. Entonces esta es la realidad de la persecución. Hay un conflicto espiritual de este sistema antagónico con Jesús y todo aquel que lleve o forme parte de su cuerpo. Eso no lo podemos negar, iglesia. Eso usted tiene que estar consciente de esto. Jóvenes, usted también tiene que estar consciente de esto. Ahora, el punto número 2, la actitud ante la persecución. Vamos a Lucas 6:22. Seguimos con la TLA. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Fíjense que esto le ocurre a los cristianos obedientes. A los que no son obedientes no les va a pasar esto.
Siéntanse felices, salten de alegría. Esta es la actitud que debemos de tener y de afrontar. Felicidad y alegría. Esta es la actitud que debemos de buscar. Si nos cuesta tener esto, si todavía en nosotros se levanta la ira por la injusticia, por la frustración, por el maltrato, si todavía en nosotros sentimos hasta inclusive odio en contra de los perseguidores o algún tipo de hostilidad hacia estas personas, pues debemos de orar por nuestro corazón. ¿Hasta cuándo voy a orar, pastor, por esta situación? Hasta que el gozo en ti sea algo único e indescriptible. Que eso sea hasta confrontador para la gente que te hace mal. Wow, pero le seguimos haciendo y ni siquiera pone cara de tristeza, todo lo contrario, anda todo el día cantando. Esta persona no es de este planeta, esta persona tenía algo diferente. ¿Cómo es posible que alguien se comporte de esta forma? ¿Cómo es posible que alguien mantenga una actitud tanto tiempo a pesar de lo que le están haciendo? Porque aquí hay algo en el ámbito laboral, que cuando hay injusticias laborales, la mayoría no se manifiesta para protestar. Lo que hacen es comentar entre ellos. Y hasta ahí llegan. No están de acuerdo, pero no son capaces de manifestarse. No son capaces de alguien levantar la mano y decir por qué no. Muchas veces porque le tienen miedo al jefe, porque los van a votar, porque les van a poner una multa, qué sé yo, X. Pero eso es lo que ocurre. Pero que no llega a los oídos del jefe. Delante del jefe todo está bien. Estamos de acuerdo. Y entonces que digan, wow, pero ¿por qué se le hicieron esto? Porque hasta así. Y esa es nuestra condición. Fíjense que hasta el maltrato recibido sirve para calibrar el estado de nuestro corazón. El odio recibido, el menosprecio recibido, el rechazo recibido de alguna forma, esa palabra áspera muchas veces que recibimos, ese trato seco que podemos recibir, sirve para mirar el estado de nuestro corazón, que es lo más importante, porque recordemos que eso es lo que Dios mira, iglesia. Y es una de las cosas más importantes que nos dejó claro el Señor en la serie de Guardando el Corazón, que es lo que Él ve. Siéntanse felices, salten de alegría porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. En el original griego, la palabra que se traduce premio, traduce también galardón y traduce también paga. Pago recibido. Hay un pago que vamos a recibir, pero es en los cielos, no es aquí que lo vamos a recibir. Pero hay un galardón grande. Hay una recompensa enorme por sufrir por su nombre, por su causa. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hace mucho tiempo su propia gente también trató muy mal a los profetas. Piensa que aquí otra vez el Evangelio de Lucas afirma y confirma lo que dijo el Señor. Que ellos saben que es verdad. Ellos eran judíos. Ellos conocían su historia. Sabían que sus generaciones eran bastante tercos y orgullosos, como lo vimos en Crónica. No es nada nuevo. Vamos ahora a Hechos. Sigo con la versión de Lea. Hechos 5, verso 40. Tenemos que mirar que esta palabra que Jesús está hablando de que nos alegrados y gozados no es algo opcional, no es una recomendación, es un mandato que el Señor nos está dando. Y si nosotros nos estamos esforzando por obedecer y agradar a Dios y por cumplir con su palabra, entonces esto es un mandato. Usted debe alegrarse. No es algo opcional. No es que bueno, si te conviene o no, si lo quieres hacer o no lo haces. No, alegraos y gozaos. Es una orden del Señor. Después de lo que pasó con Ananías y Zafira, que ya usted sabe que cayeron muertos delante del Señor y todo aquello, luego de ese relato, el Sanedrín y toda la Junta Suprema religiosa de la época, junto con los saduceos, fíjense que pocas veces en la Biblia aparecen los saduceos y los fariseos unidos, siempre tenían mucha disputa. Pero cuando se trataba de la iglesia del Señor y de los apóstoles se ponían de acuerdo. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Entonces se pusieron de acuerdo y llamaron a los apóstoles con la intención de prohibirles predicar el Evangelio y predicar el nombre de Jesucristo. Y los metieron presos. ¿Qué hace Dios? Dios manda un ángel y lo saca de la cárcel. ¿Y qué hacen los apóstoles? Vuelven a seguir predicando el Evangelio y vuelven a seguir hablando de eso. Entonces, cuando los mandan a buscar, porque lo iban a enjuiciar, no, en la cárcel no hay nadie. Y me acaban de decir que las personas que estaban ahí, según ustedes, están en la plaza predicando. Entonces mandan otra vez a la guardia a buscarlo, pero ahora la Biblia dice que con respeto, porque la gente los tenía de profeta, entonces no los podían maltratar delante del pueblo.
fueron muy diplomáticos, pero se lo llevaron otra vez a la autoridad religiosa. Y la autoridad religiosa le vuelve otra vez a decir, le hemos dicho que no prediquen ese nombre ni ese mensaje del evangelio. Y entonces ahí, pues Gamaliel, ya usted sabe, este hombre muy respetuoso y conocido, pues le dice, miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si esta gente viene porque esto es un séquito ahí sectario de un hombre, esto va a desaparecer en cuestión de tiempo. Pero si esta gente viene de parte de Dios, ustedes no van a poder contra eso. Así que tomen las cosas con calma y evalúen primero. Entonces, bueno, está bien, le escucharon el consejo porque el hombre era muy respetado. Y lo único que hicieron fue mandarlos a azotar, o sea, le dieron con látigo. Y le volvieron a prohibir que hablaran en el nombre de Jesús y del Evangelio, porque su lucha es contra, Jesús lo dijo, este sistema me odia. Y fíjense que aquí ahora estamos viendo una representación del pueblo que supuestamente le adora, como eran los fariseos. Ojo. Por eso es que cuando usted levanta la voz en contra de cualquier evangelio falso, lo primero que brincan son los evangélicos. Eso no es nuevo. Eso no me extraña. Entonces ahora sí, después de ver todo este contexto, vamos al verso 40. Así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Azote. Y si ya usted tiene un poquito de conocimiento, se acuerda de la pasión de Cristo, usted sabe que esos azotes pues no eran precisamente con plumas. No eran precisamente masajeadores para quitarle el estrés, para que estén más relajados para predicar. Eran bastante fuertes e inhumanos. Y con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y lo dejaron en libertad. O sea, como que, vamos a ver si esto sirve de escarnio. Y los apóstoles salieron de allí como llorando, deprimidos y a terapia psicológica. No dice eso. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos. No dice contentos, muy contentos. Porque Dios les había permitido ¿qué? Sufrir por obedecer a Jesús. La gente hoy día no quiere sufrir. No quiere sufrir de ninguna forma. Quieren tener un evangelio cómodo y light. Aceptado porque estamos viviendo en un sistema globalizado donde hay libertad de culto porque la Constitución lo dice. Entonces yo tengo derechos y yo quiero vivir cómodo mi evangelio. Pues déjame decirte que tal cosa no existe. El evangelio no es cómodo. Si el evangelio fuese cómodo ya el mundo entero fuera evangélico. Pero el mundo no le gusta cuando Jesús dice, niégate y toma tu cruz. Jesús se hizo famoso por los milagros que hizo, pero fue detestado por su mensaje. Y hoy día ocurre lo mismo. La gente quiere ver los milagros de Jesús, pero no quiere escuchar su mensaje. La gente quiere sanidad, pero no quiere santidad. Así vive la iglesia evangélica igual. Todos están detrás de los milagros de Jesús, pero ninguno quiere cumplir con las exigencias del cielo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ninguna. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Me encanta cómo termina esta versión. El Rey elegido por Dios. Wow. Miren la actitud entonces que debemos de tener ante cualquier tipo de afrenta que recibamos. Yo no sé qué va a ocurrir cuando empecemos a evangelizar, porque ya el Señor nos está metiendo en esta área. Vamos a ver qué ocurre acá con las autoridades, cómo va a ser el sistema y todo, pero yo estoy consciente de que Dios está anticipando y está preparando a su iglesia para este momento. Porque algo que sí me llama a mí mucho la atención es que aquí no veo a la iglesia cristiana, protestante, evangélica, en la calle evangelizando. En ningún lado que he visto de Lima, y no es que conozca todavía Lima toda porque es muy grande, pero en los sitios que he visto, en los que he estado, a las horas que he estado, no he visto a la iglesia evangélica. He visto a los testigos de Jehová, que tampoco que hacen ahora la gran cosa, porque lo que hacen es pararse con un stand esperando a ver si alguien se acerca. Y una que otra secta herética. ¿Y dónde está la iglesia?
Ni siquiera los he visto repartiendo trataditos de las 4 leyes, nada. No sé qué estará pasando, pero me imagino que a lo mejor voy a tener la respuesta cuando entremos en esta práctica necesaria. Entonces, no es una opción esta actitud, es un mandato, es un imperativo, no es una recomendación, es un estado que debemos de tener cuando ocurra, cuando llegue el momento. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de salir contentos porque nos metan presos, porque nos invaliden la predicación cuando nos amargamos la existencia por no tener la cartera llena de dólares o de sol? Si nos amargamos por eso, si nos cuesta tener gozo en medio de la estrechez económica, ¿cómo usted va a tener gozo cuando le prohíban algo por causa del evangelio? Sacándolo por ahí. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de mensajes no mueve a la gente a meter la mano en el bolsillo para dar. Esa es la verdad. Por eso este tipo de mensajes poco se predica, para no decir que no se predica. Muy poco. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, leo la NTV. La gente hoy día está más pendiente de cómo prosperar, de cómo tener un negocio estable y de evitar a toda costa cualquier tipo de sufrimiento. Porque Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, entonces no puedo sufrir. El famoso capítulo 3, que solamente para muchos evangélicos llega hasta el verso 16. Porque siempre que citan Juan 3, es Juan 3:16 solamente. No citan nada más, lo sacan de su contexto. O sea, eso es un texto, sí es verdad que habla de algo, pero eso está dentro de un contexto. Pero ese es un tema que vamos a mirar cuando hablemos de la evangelización. Pero ahorita vamos a hablar del verso 19, que es lo que tiene que ver con este mensaje. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. El mismo Jesús que habló, está hablando Jesús todavía con Nicodemo, recuerden. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Sus pecados. La gente sabe lo que hace. La gente sabe que el adulterio es un pecado, condenado en la ley de los hombres inclusive. O sea, ay no, yo no sabía que estaba adulterando. No, eso es mentira. Eso es un argumento demasiado absurdo que nadie te lo va a decir porque no es creíble ese argumento. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El problema está entonces que la gente en su condición natural ama las tinieblas porque odia la luz. Y a esto fuimos llamados nosotros. Alumbrar. ¿Qué ocurre cuando hay un sitio cerrado por mucho tiempo y hay plagas? Chiripa, cucarachas, ratas. A ellos les gustan los sitios oscuros y húmedos. Y cuando usted trae luz a ese lugar, la luz que trae calor, quita la humedad y quita la tiniebla. ¿Y qué ocurre? Se disipa la plaga. Se van, porque fueron ¿qué? Descubiertas. Por eso dice que la luz que Jesús vino al mundo. Pero el hombre en su condición natural rechaza la luz porque ama la tiniebla. Y Cristo dijo, vosotros sois ¿qué? Sal y luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo, sino que se pone arriba para que alumbre. Para que alumbre. Y entonces, ¿por qué tenemos que vamos a ser bienaventurados, pastor? Ahora vamos a Efesios 5. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí leo la Nueva Biblia Viva, NBW o W, como usted le diga. Verso 8. El apóstol Pablo viene hablando de muy interesante, es un capítulo muy práctico, de cómo aplicar el Evangelio, de cómo vivir bajo la gracia, de cómo ser hijos de la luz. Me gusta esta palabra, que creo que la usa la Reina Valera. Y a partir del verso 8 el apóstol Pablo dice lo siguiente: aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Ok, ¿cómo yo entonces ahora vivo como un ser de luz? Una pregunta muy interesante.
esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Oh, aquí viene lo práctico. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que yo como ser de luz, como hijo de luz, debo manifestar esa luz en mi conducta diaria como hijo de Dios. Es decir, un hijo de Dios es un ser de luz y entonces en su conducta diaria lo demuestra. Continúa el apóstol Pablo. Cuando esa luz brilla, es decir, cuando esa luz se manifiesta en nuestra conducta diaria, ¿qué debe producir o qué debe notarse? Bondad, justicia y verdad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya esto lo vimos en unas prédicas pasadas, qué es lo que significa justicia. Es decir, el fruto del Espíritu, es decir, la esencia misma de quién es Jesús. Continúa el apóstol Pablo. Traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber qué es lo que agrada al Señor? Volvemos otra vez al aspecto básico de lo que es el estudio bíblico. Toma en cuenta el contexto, no lo dejes por fuera. Tienes que entender que lo que le agrada al Señor es todo lo que produzca bondad, justicia, verdad. Porque así vas a hacer brillar la luz que tienes por ser hijo de Dios. Entonces, todo lo que a ti te haga brillar, todo lo que a ti te haga manifestar bondad, justicia, verdad, todo lo que te permita mostrar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, todo lo que te permita exaltar a Dios, debes de practicarlo. Ese es el criterio espiritual que tú tienes que tener, amada iglesia, para que se te haga fácil una petición de oración muy frecuente en los evangélicos. Yo quiero orar porque yo quiero conocer lo que le agrada al Señor. Yo quiero orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí tienes la respuesta. Tú quieres saber cómo vivir, tú quieres saber qué decisiones tienes que tomar, tú tienes que saber cómo debes conducirte. Pues entonces, busca todo lo que produzca bondad, justicia y verdad. Porque esas son las cosas que le agradan al Señor. Así de sencillo. En todas las áreas de tu vida tú puedes aplicar esto. Esto aplica para la familia, para los matrimonios, para la finanza, para la salud, para todo, para el trabajo, para los estudios, para toda área de tu vida que necesites luz. Recuerda que tú eres luz. Y miren lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. No participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad. Ahora es un contraste con los hijos de la tiniebla. Que recordemos que al principio dijo, ustedes vivían en las tinieblas, ya no son, ahora son hijos de luz. Las cuales no traen ningún provecho. O sea, no hay nada de provecho en lo personal, ni tampoco que glorifica a Dios en las tinieblas. No lo hay, no existe forma alguna. Aunque aparentemente pareciera, no existe ningún provecho. Y miren lo que dice, lo que continúa. Más bien, háganles ver su pecado. La Reina Valera dice, denúncienlas. Denúncienlas. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas. Nuestra función como hijos de luz es denunciar las tinieblas, es denunciar el pecado. Y ya, como le dije hace rato, eso no cae bien. Y por eso usted va a ser maltratado, va a ser insultado, va a ser puesto mal, van a querer dañar tu reputación, tu imagen, van a querer destruirte de alguna forma. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes en las regiones celestes. Porque entonces, ¿a quién estamos denunciando? Estamos denunciando la obra satánica. No es la persona que está siendo usada por Satanás, porque la persona no sabe lo que está haciendo. No tenemos que recordar a Jesús, Señor, perdón, los ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos creen saber lo que están haciendo, pero no saben. Lo mismo hizo Esteban. Señor, no le tomen en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. Y lo están apedreando, casi nada. Entonces, no podemos esperar que nos traten bonito, que nos lancen flores, que el jefe nos aumente el sueldo, que el compañero de trabajo me ayude a pagar el alquiler, porque yo soy muy bueno. No. Lo que pasa es que en el ámbito laboral muchas veces el tomar esta actitud nos hace pensar, ¿y si me quedo sin trabajo después por andar diciendo lo que no debo? Pero aquí dice que no debemos ser partícipes. Y en el ámbito de derecho, que yo tengo una abogada que puede certificar un poco en esto,
que cuando alguien sabe algo y no lo dice, lo toman como cómplice por no denunciar, por no decirlo. Y yo te voy a decir una cosa: tú no quieres que el Señor te tome como cómplice de la tiniebla. Tú no vas a querer eso. Y ese es el detalle, que muchas veces estimamos más nuestro beneficio personal o la estima del prójimo que lo que le agrada al Señor, porque no queremos sufrir. Wow, si me quedo sin trabajo, pastor, entonces voy a tener que durar un tiempo sin trabajo, ¿y cómo voy a pagar? Y empieza toda aquella cosa en la cabeza. Mire, pero esto es lo que Dios demanda de nosotros. Hay que denunciar. Por eso esta versión, la Valera dice denuncien. Aquí dice más bien háganles ver sus pecados. Muéstreselo con respeto, con sabiduría, con amor, pero muéstrele que es un pecado que a Dios no le agrada. Y prepárese para lo que le vaya a recibir de respuesta. Vamos ahora a 1 de Pedro, Primera Pedro 4, verso 1, versión PDT. Uy, en el ámbito familiar esto es terrible. Cuando tú le dices al primo, al esposo, al hijo, al hermano, al tío, al familiar que conviva contigo o que tengas acceso más cerca, le predicas el evangelio, o como son familia y tienen confianza, pues tú puedes hablar ciertos temas con este familiar más directo y le dices: mira, eso a Dios no le agrada. Uy, eso es terrible. Porque como son familia y hay confianza, entonces, bueno, tú tenemos confianza para que tú me digas esto, entonces yo te tengo confianza para decirte esto. Y quién sabe lo que te dicen, y no precisamente, no te van a dar las gracias por eso, ni te van a bendecir por eso. Mínimo de loco fanático, mínimo. Y de ahí para abajo, bueno, puedes esperar cualquier cosa. Como por ejemplo que no te inviten a las reuniones más familiares, a los cumpleaños, porque es que no invites a la evangélica, no invites al evangélico. ¿Para qué lo vas a invitar? Si te preguntan, dile que se te olvidó invitar. Prefieren no invitar para no sentirse ellos incómodos. No uno, ellos incómodos. Porque llega un punto que a veces hasta uno sin hablar, ellos ya se incomodan. 1 Pedro 4.1 dice: puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense, escuchen, para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él. Fíjense que aquí Pedro resalta es la actitud que tuvo Jesús para afrontar el sufrimiento, el maltrato, que es lo mismo que el apóstol Pedro nos está ahora animando a nosotros a tener, a crear y desarrollar en nuestra vida. Pues quien sufre físicamente, escuche, da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa, escuche, ¿qué significa esto de abandonar el pecado? Que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. No según la estima humana, no según el pensamiento humano. Porque ya no te importa lo que los humanos piensen o digan, sino lo que el Señor diga. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Por eso que los primos, los tíos, los cuñados hablan mal de ti a tus espaldas, porque ya tú no sigues su vida desenfrenada, idólatra y pecaminosa. Y tú te enteras después porque otro primo, otro tío, otro familiar te lo dijo. Y no tienes por qué sentirte mal por eso. No tienes por qué permitir que tu corazón se ensucie. Debes de alegrarte porque están hablando mal de ti, porque te están calumniando, te están malponiendo con el resto de la familia. Excelente, qué bueno. Te felicito, va bien. No tienes por qué entristecerte. Más bien eso debería, aparte de hacerte sentir gozo y alegría, como ya lo vimos, debe de manifestar en ti compasión por la vida perdida de sus almas y orar más con ellos por compasión. Que te tratan como que si fueras un germen, que te quieren aislar. No dejen que hablen, no dejen que se acerquen. Qué bueno. Pues qué bueno. Que eres el germen de la familia. Qué bueno.
Mire cómo lo dice la Nueva Biblia Viva, el verso 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. Es que ya tú no compartes con nosotros, es que tú antes venías y te tomabas la chelita con nosotros y nos prendíamos con unas velas y pasábamos toda la noche entera y nos emborrachábamos y ya tú no lo haces con nosotros. Ya tú eres diferente, ya tú eres evangélico. Es que no me gusta tu Dios porque tu Dios todo lo prohíbe. Por eso no me gusta tu Dios. Porque su Dios no, el Dios de nosotros no le va a bendecir y le va a aplaudir sus inmoralidades y sus pecados. No lo va a aplaudir. Lo condena y lo manda a arrepentirse de su pecado. Y por último, terminamos en Romanos 8, verso 35. Un mensaje muy práctico, muy sencillo, pero muy directo, que prepara a la iglesia para algo que va a ocurrir, y más si tomamos en cuenta que estamos en los últimos tiempos, y Jesús habló de los últimos tiempos, Mateo 24, que van a ser tiempos difíciles para sus seguidores. Por ejemplo, por allá por Medio Oriente y por toda esa zona hay un grupo importante de ex musulmanes que se están convirtiendo a Cristo, están teniendo manifestaciones de Jesús directa impresionantes, y están dejando todo, están dejando su fe, están dejando Alá, están dejando el Corán, están dejando todo, porque ahora están abrazando la fe cristiana, pero están recibiendo un rechazo grandísimo de su familia. Muchos los están tirando a la calle como indigentes, mujeres recién embarazadas. Y usted recuerda que en el Medio Oriente la mujer no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas por la cultura. Y prácticamente estas mujeres están quedando como indigentes en la calle, porque han abrazado ahora la fe cristiana y la familia entera los ha rechazado absolutamente. A los hombres los están desheredando, porque el hombre por ser condición de hombre, pues y ser primero la familia, toda aquella cosa cultural, no les están dando derecho a herencia, le están mandando a borrar el apellido. O sea, están recibiendo un rechazo terrible por abandonar el Islam y abrazar el cristianismo, porque están teniendo experiencias hermosísimas con eso. Y están experimentando este tipo de sufrimiento. Pero entonces creemos nosotros que porque no estamos de aquel lado del mundo y nuestra cultura no es esa, entonces estos son temas que no es necesario tocarlos acá. Pero cuando tú estás consciente de esta realidad espiritual, tú por lo menos vas a orar por esos hermanos. El que por ahora no suframos de ese tipo de persecución no quiere decir que, como ya lo hemos visto, no vamos a sufrir. Pero ¿y por qué entonces no tenemos una condescendencia con esta parte de la iglesia que sí está viviendo este tipo de trato más fuerte y directo? Y somos tan sectaristas que solamente oramos por nosotros aquí. Y somos tan egoístas que solo oramos por nuestras necesidades primarias básicas, y la mayoría son materiales. La mayoría. Romanos 8:35, la NTV. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pablo hace una pregunta muy interesante. Hace otra pregunta después. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Es decir, cualquier cristiano que esté bajo esta condición nunca puede dudar del amor de Jesús. Porque puede preguntarse, entonces, ¿por qué si Dios me ama? ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Y por qué si Dios me ama? Porque estoy pasando hambre. ¿Por qué si Dios me ama? Tengo la cuenta en cero. ¿Por qué si Dios me ama? Estoy pasando roncha. ¿Por qué si Dios me ama? Tengo problemas. ¿Por qué si Dios me ama? Tengo aflicciones. Pero es que el amor de Dios no invalida que esta circunstancia la vayamos a vivir. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no le mintió nunca a usted ni a mí. Él se lo dijo a los discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. Es decir, un cristiano va a pasar aflicciones, va a pasar enfermedades, puede pasar hambre, puede pasar miseria. Y no es precisamente porque está maldito. No es precisamente por eso. Porque el mismo apóstol Pablo pasó hambre. Naufragó 2 veces. Estuvo muchas veces bajo peligro de muerte. Lo apedrearon una vez y Dios lo levantó y volvió a predicar otra vez en el mismo sitio donde lo habían apedreado. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Miren cómo el mundo concibe a la iglesia cristiana, al creyente, como un manso cordero fácil para nosotros hacer lo que nos da la gana con él.
Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Es decir, a pesar de todas estas cosas. Pablo no dice que vamos a tener la victoria sobre todas ellas, sino dice que a pesar de las circunstancias, tú tienes una victoria. ¿Y cuál es esa victoria entonces, pastor, si todavía no has logrado vencer las circunstancias? ¿Cuál es esa victoria entonces? Porque a lo mejor usted creía que esta victoria se refería a las circunstancias que usted está viviendo. No, la victoria tuya es que a pesar de las circunstancias que estás viviendo, tú vas a permanecer firme hasta el final. Esa es tu victoria. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Si usted tiene algún temor hoy, eso no te va a poder separar. Ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay absolutamente ninguna persecución, ningún maltrato, ningún rechazo, ninguna mala palabra, ninguna ofensa, nada que te pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada, y esa es nuestra victoria. ¿Cuál es mi victoria? Que el amor de Dios venció y está disponible y está para nosotros, a pesar de las circunstancias que nos toque afrontar y vivir, porque ellas son testigos y le testifican al mundo que nos persigue de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces díganme ustedes si eso no es una dicha, si eso no es una bienaventuranza. Y como lo dice al final, pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Wow, pónganse sobre sus pies, iglesia. Vamos a orar. Tenemos que hacer como los apóstoles. Aunque nos maltraten, nos insulten, nos rechacen, nos saquen de las reuniones de los vecinos porque somos los evangélicos aburridos, aunque no nos inviten a la familia porque somos los aguafiestas, somos los que no colaboran con nosotros. No vamos a colaborar en las cosas que sabemos que no vamos a colaborar, pero el resto usted puede colaborar. Lo que pasa es que ellos no lo ven así. Ellos quieren que usted colabore en lo que ellos quieren que usted colabore. Y ese es el detalle. Así que bendecimos a nuestro Señor porque nos da la dicha y la enorme bendición de recibir una recompensa indiscutiblemente gigante en los cielos cuando llegamos, porque hemos aguantado con alegría y con gozo el sufrir de alguna manera por el simple hecho de llevar su nombre y de testificar de la verdad del Evangelio. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, porque podemos continuar con tu legado de alumbrar en este mundo, Señor, para disipar las tinieblas, para denunciar, Señor, los pecados del corazón humano por medio de tu Evangelio. Señor, yo te pido, Dios, que nos des la valentía y la gallardía, así como oraron en el libro de los Hechos, cuando recibieron amenazas, Señor. Y que recibamos siempre una impartición de tu Espíritu, Señor Jesús, para llevar a cabo el testimonio de tu Hijo amado, para llevar a cabo la predicación de tu Evangelio, en todo momento cuando sea necesario, Señor, para comportarnos a la altura como hijos de luz que somos, porque ya hemos abandonado las tinieblas por tu llamamiento soberano, Señor. Y que entonces así nosotros, Señor, podamos testificarle a este mundo de que somos tuyos, Señor Jesús, porque este mundo te aborrece y a nosotros nos aborrecerá. Pero que entonces hallemos dicha, Señor, que ayuda a nuestro corazón si nos cuesta aún tener ese gozo, Señor, que tú demandas de nosotros. Que a lo mejor la ira, la frustración, la venganza, la depresión, la tristeza puede ser fuerte en nuestro interior, Señor, pero yo te pido que por tu Espíritu Santo tú ayudes a tu iglesia a cumplir, Señor, con este hermoso mandamiento que genera una bienaventuranza digna, Señor, que nos pone al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento.
que tú nos das la dicha, Señor, de ser considerados de tanto honor como lo fue tu siervo Moisés, como Elías, como Isaías, como Jeremías, Señor. Porque anunciamos tu mensaje con la integridad, Señor, que tú nos los das, a pesar de lo que podamos sufrir. Ayuda a tu pueblo, Señor, a hacer de esta forma y de esta forma conducirnos por la senda antigua, Señor, de verdad, que tú estás trayendo a nuestras vidas, Señor. Reforma los corazones, Señor, de tus hijos. Gracias, Señor.